Amén. Damos gracias al Señor en este día y queremos comenzar este servicio en adoración a nuestro Cristo y lo queremos hacer glorificando a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar la primera alabanza en esta tarde, día miércoles. Vamos a cantar la alabanza que dice: contendamos jóvenes por la fe. Nota la mayor. Aunque bravemos con Satanás, en la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firmes la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos no verás, Señor.
Llevamos la cruz por amor a Jesús. La corona Él nos dará. Gracias, Señor amado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué maravillosa alabanza. Si sufrimos, aquí reinaremos. Vamos a reinar allí, allí donde está Él. Allí donde Él fue, a ese lugar que fue a preparar para nosotros, como dice su palabra. No en vano Él vino a dar su vida por esta humanidad. No en vano Él vino a la tierra. Él vino a salvar, a perdonar nuestros pecados. Aquello que nosotros no podíamos hacer. No éramos dignos. Pero Él quiso pagar ese precio por usted y por mí. Dios nos bendiga en esta tarde. Su palabra va a estar en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 2 en adelante. Vamos a leer del 2. Vamos a leer hasta el verso 12. En nombre de Jesús. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, que por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilloso lo que hizo nuestro Dios, ¿cierto? Qué maravilloso. Su palabra dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe sea sometida a prueba, para ver si somos fieles al Señor. Porque esto no es solamente de labios, esto es de corazón, de espíritu y de alma. Porque dice que no está a nosotros una esperanza de que hay una herencia incorruptible reservada en los cielos para vosotros. Qué maravilloso lo que nos dice Dios, qué maravilloso entender su palabra con el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos está diciendo el Señor en su palabra aquí, el apóstol Pedro, diciendo que la esperanza para nosotros está ya más allá del sol y las estrellas. Esta tierra está contaminada, esta tierra es una tierra corruptible, está corrupta de pecado, pero nos fue reservada en los cielos para vosotros una herencia incorruptible, algo, por eso la alabanza decía, sin santidad
nadie verá al Señor. Y santidad significa ser apartados para Dios. ¿Qué quiere decir? Que mi vida ahora no es la misma. Si antes hacía cosas así, ahora yo no las hago porque ahora tengo una nueva vida en Cristo. Ya no hago las cosas de este mundo. Que el Señor nos bendiga porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo, ese Consolador que Él envió desde el mismo cielo para sus hijos, para el que en Él cree. Esto no es para todos como dice la alabanza, esto es para el que cree. Y para el que cree todo es posible. Dice que los profetas, los que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, mire qué maravilloso. Y ¿saben lo que me llamaba la atención cuando decía, escudriñando, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Estaba Cristo en la antigüedad? ¿El Espíritu Santo estaba en la antigüedad? Amén, estaba. Los profetas tenían ese mismo espíritu. Por ello tenían testimonio de que iba a venir el Salvador. Así que gloria a Dios meditando en esta palabra, porque fuimos elegidos según la presencia de Dios para santificación del Espíritu. Espíritu con mayúscula. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. No hay otro sacrificio. La sangre de Cristo es la única que puede lavar y limpiar nuestros pecados. Esa sangre maravillosa de nuestro Salvador, porque Él es nuestro Salvador, al que se le dio el nombre por sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, porque Él y el Padre y el Espíritu son uno solo. Meditando en esto vamos a ir a las rodillas y vamos a ir a orar para empezar, para que el Señor tome el dominio de este culto y sea bendecido con la preciosa presencia de su Espíritu sobre nosotros. Dios nos bendiga y nuestra hermana Carlita nos levanta la oración. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hemos orado una hermosa oración porque su palabra nos llena. Su palabra hace que cuando hablamos de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra alma se goza. Por eso dice aquí el apóstol, es un gozo inefable el saber la salvación que Jesús nos dio. Vamos a cantarle a ese maravilloso Dios. Mire lo que nos tiene preparado. Su palabra decía, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Que no es corrupta, que no está contaminada y que es inmarcesible, que no se va a mover. Es algo que está para nosotros reservada en los cielos, dice. Y vamos a cantar esa alabanza maravillosa que dice muchas cosas preciosas. Nota la mayor. Muchas cosas preciosas en el cielo tendremos, una linda corona que será para mí. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando
Cordero de Dios. Cristo viene en las nubes a su iglesia a buscar, a sus santos millares, para siempre reinar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso va a ser este día. Cuando veamos al Cordero digno, ese que dio Juan ahí, el único digno que puede abrir el rollo, el libro de la vida. Ya prepárate, hermano, a este mundo dejar. Nos espera un gran viaje a la mansión celestial. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Eso fue lo que dio Juan, una calle de oro, un mar de cristal, su palabra, un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén, me está emocionando. El Señor nos bendiga en esta tarde. Qué maravilloso cuando cantamos con el entendimiento del Espíritu de Dios. Podemos entender la palabra maravillosa
que Dios nos da. Juan, cuando estaba ahí en la visión, ¿cierto? Él vio el cielo nuevo y la tierra nueva, vio las calles de oro, vio el mar de cristal, vio a los santos del Señor, vio a los redimidos, a los elegidos según la presencia. Su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. Señor nos bendiga en esta tarde. Voy a dar gracias al Señor por un día más. Nadie más quiere dar gracias. No que no dan gracias, sino que el Señor bendiga a mi familia. Voy a dar gracias al Señor por un día más de vida y de salud que el Señor me ha dado junto a mi esposo, junto a mis hijas. Y doy gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de poder alabar su nombre en este día. Doy gracias al Señor porque un día más me da para poder seguir llenando mi vasija. Un día más los da a todos una oportunidad más. Muchos están dudando de estar en su camino, muchos están afligidos, muchos están pasando pruebas, muchos están pasando muchos problemas, pero hoy día Dios nos está dando una nueva oportunidad de estar atentos, de estar ceñidos nuestros lomos, como dice su palabra, velando, orando, cantando, alabando, esperando, porque el que ha de venir solo falta un poquito. Por eso el otro día la palabra decía en Habacuc, por la fe el hombre vivirá. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Y nadie, mi hermano, nadie debe removernos de esa fe y de esa esperanza. Aunque venga lo que venga, se levante quien se levante los Goliat, se levante las murallas que se levante, mi hermano, mi hermana, tú sigue adelante. Tú sigue adelante mirando ese galardón, sigue mirando tu corona, sigue mirando que el camino que vamos siguiendo nos lleva a nuestro Salvador. Porque eso va a ser lo más maravilloso, poder ir a donde Él y poder llegar a su presencia y abrazarlo y gozarnos de conocer a nuestro Salvador así. Porque hoy día no le vemos, seríamos mentirosos. A Dios nadie lo puede ver, a Jesús nadie lo puede ver, pero sí lo podemos sentir, porque el gozo que Él dejó, el espíritu que Él dejó, su mismo espíritu de Él, el que nos hace tener ese gozo. En esta tarde, rápidamente, voy a dar un saludo así a mis hermanos. Les bendecimos desde el fondo de nuestro corazón a todos mis hermanos, a lo largo de todo Chile, cada ciudad, cada pueblo, cada comuna. Mi hermano recibe una bendición, recibe un abrazo de esta familia. Al que está sin fuerza, reciba fuerza. Al que está enfermo, reciba la esperanza del Señor. Al que está cansado, reciba esas fuerzas multiplicadas del Señor. Dice que Él da al que no tiene ninguna. Y en esta tarde, como las águilas, levanten el vuelo y sigan adelante. Y también saludamos a cada uno de mis hermanos a lo largo de los países que nos hablan. Ayer se sumaba otra ciudad de México, otros hermanos de México, otra hermana de Argentina, otros hermanos de acá de Chile. Así que damos gracias al Señor porque usted no sabe cuántos hermanos están orando por nosotros. Yo le decía a mis hermanos, nos encargan la oración y ellos dicen, yo estoy orando por usted, y usted no sabe cuánta fuerza nosotros recibimos al saber que hay un pueblo maravilloso que está orando por nosotros. Muchos son los que están con nosotros, ¿sabe? El Señor hoy día nos está demostrando lo que vio el siervo del profeta Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Algunos se levantan, algunos quieren tirar cosas feas, basura, pero el Señor nos dice que más son los que están con nosotros. Y hay un ejército, hay un grupo de hermanos, muchos, millares ya, millares los que están orando por nosotros, para que este trabajo siga, para que este evangelio siga predicándose la verdad, porque la palabra dice en Juan 14:6, Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y no está hablando de esta vida humana, está hablando de la vida eterna. Él venció. Así que
pensando en esta palabra, vamos a ir a la palabra que hoy día nos tiene el Señor. Voy a dejar a mi esposo, así que mis hermanos, bendiciones para todos. Ya en otro momento me daré el trabajo de poder nombrarlos por último por sus países, por ciudades. Así que Dios me los bendiga, pero en nuestro corazón ustedes están todos los días. Así que muy bendecidos a los que están y los que se vienen sumando recién al canal. Sean muy bendecidos con la gracia de Jesucristo. Glorificando a Dios, voy a dejar a mi esposo en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos amados. Quiero dar gracias al Señor por el privilegio maravilloso que tenemos de poder reunirnos nuevamente y poder estar delante de la presencia del Señor. Meditaba yo hace unos días atrás de que ocurrió la pandemia. Ya van a ser 5 meses. Más o menos. O sea, más menos acá. Más o menos sí, como 5 meses, pero ¿sabe lo que meditaba? Que para nosotros no ha sido mucho de la diferencia, aunque la iglesia esté cerrada. Y me hacía meditar en esto, porque nosotros somos la iglesia. Amén. Jesús, la Escritura nos habla de que Dios no habitaría en un templo hecho por mano de hombre, o algo físico, un templo de madera, sino que Él habitaría en su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces yo meditaba que para nosotros no hay una diferencia, sino que siempre estamos haciendo el servicio en la semana, ya sea 1 o 2 servicios. Y de eso es lo que quiero hablar yo en esta tarde, porque si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Amén. si es que realmente el Espíritu mora en nosotros, nosotros vamos a actuar basado en la naturaleza de Dios, bajo la naturaleza divina. Y quiero hablar en esta tarde, con la ayuda del Señor, yo titulé esta palabra, guiado por el Espíritu Santo versus la obra de la carne. Pero yo solamente quiero dar la primera parte, porque la segunda parte la daré en otro día, porque no va a ser posible, porque es muy largo todo esto. Y quiero comenzar allí en Romanos, hay una cita bíblica, en Romanos capítulo 8, quiero leer un solo verso. Dice así en el nombre de Jesús, Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Señor, quiero darte gracias en esta tarde, pido tu ayuda, pido tu respaldo, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda guiarme y yo me bajo, Señor. Este hombre, Señor, se sujeta, Dios mío, a su bondad, a su misericordia, y me rindo a tu Espíritu Santo para que nos pueda ayudar y nos pueda guiarnos en esta palabra. Toma el control de mis labios, de mi mente, de mi cuerpo y todo mi ser, y queremos hacerlo con excelencia, Señor, para que esta palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, Dios mío. Oramos, Señor, para que este video pueda ser visto en diferentes lugares, y a través de tu Espíritu Santo pueda optar, Señor, la necesidad que hay allí. Isaías dice que tu palabra jamás va a volver vacía, Amén. sino que va a ser un efecto en aquellos que la necesitan. Padre, te pido tu ayuda y pido que el Espíritu Santo pueda obrar misericordia y milagro mientras hablamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús en el libro de Juan le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el que consuela. Voy a enviar el Espíritu de verdad para que Él los guíe todos los días. Y Él dijo, voy a estar todos los días con vosotros. Sabe que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la misma esencia de Cristo. Usted sabe, nosotros sabemos que Dios es un trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estos tres son uno solo. Pero lamentablemente muchos no entienden este tema. ¿Y sabe por qué no entienden?
simplemente porque no Tiene espíritu. mora el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabe usted que nosotros tenemos dos naturalezas? Una que es la naturaleza biológica, la cual nacemos de una mujer, ¿cierto? Vivimos en esta carne, pero está la otra naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y eso muchos no entienden tampoco, porque no ha morado el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que Pablo en una oportunidad le habla a los corintios y le dice: es necesario que hayan disensiones dentro del pueblo? Corintio, si vamos a los contextos históricos, Corintio era una ciudad terrible. Y esos argumentos y filosofía humanística que en ese tiempo había, se metía a la iglesia. Había un similar de cosas dentro. Y Pablo le decía a los corintios, los hermanos allí, le decía: es necesario que hagan disensiones dentro de la iglesia para saber realmente quién eran los que tienen que ser aprobados. En una parte dice Pablo: en una casa hay infinidades de utensilios, unos que son honrosos, otros que son viles, unos que sirven para cosas buenas y otras para cosas malas. Ayúdanos, Jesús. Entonces dentro de la iglesia hay de todo. Pero Pablo dice allí que es necesario que hagan estas cosas para reconocer quién es quién. Malaquías está diciendo que va a haber una diferencia en aquel día en el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Amén. Los que sirven a Dios brillarán como el sol en el firmamento. Eso es lo que Malaquías está diciendo. Daniel capítulo 12 dice, también va a haber una diferencia. Dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Es así de simple la escritura. Por eso que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. Porque nosotros hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor nuestro. Amén. Mire lo que dice allí en Corintios. Aquí parece que se me escapó algo, porque sí parece que es así en Corintios, 1 Corintios. ¿Cuánto? No me recuerdo si puse el texto bíblico, pero aquí me van a ayudar en esto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Eso está en Corintios, si no me equivoco, me olvidé colocar en la cita bíblica. Pablo está diciendo acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, ahí está. Segunda de Corintios 5. ¿Sabe, hermanos amados, que nosotros los que predicamos la palabra tenemos que quemar nuestras pestañas? Porque a veces sabe usted de que hay mucha preocupación en predicar, porque no es llegar y predicar. Amén. No es llegar y soltar y predicar y decir cosas a la munda. Hay mucha preocupación en mi vida cuando me toca predicar, porque en la noche yo me predico, en mi trabajo predico. Y el Señor trae textos bíblicos a mi corazón. ¿Sabe usted que uno de los pecados más tremendos que existe es cuando usted predica y no practica? Y no hacemos lo que nosotros decimos. Es como el pastor Gatica. ¿Ha escuchado ese dicho? Es como el pastor Gatica, que predica muy lindo, pero no practica. Entonces nosotros, los hijos de Dios, debemos de predicar y actuar juntamente con los hechos, como nosotros actuamos. Amén, Señor, ayúdanos. Es tremendo, hermanos amados, de hoy día. Mire, nosotros en estos 18 años hemos visto muchas cosas. Usted puede saltar, puede hablar
hablar en lengua y predicar en los púlpitos o afuera, hacerlo muy lindo. Pero lamentablemente los hechos dicen otra cosa. Por eso es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pablo acá en 2 Corintios 5, 17, donde leímos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, yo siempre digo esto, nosotros tenemos 3 enemigos, siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo. Tenemos 3 enemigos. Satanás, que es el número 1. Luego el pecado, usted sale de su puerta, de su casa hacia afuera, está el pecado. Abunda el pecado, dice Pablo, pero lo más lindo que sobreabunda la gracia. Y lo tercero es nuestra naturaleza pecaminosa, la cual no ha sido regenerada. ¿Sabe cuándo va a ser regenerada esa naturaleza? Cuando Cristo venga en las nubes y nos venga a buscar y vamos a ser transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Pero mientras nosotros estamos en esta tierra, vamos a pelear, vamos a luchar con nuestras 3 enemigos que tenemos: Satanás, el pecado y nuestra vieja naturaleza. Yo meditaba hoy día en mi trabajo. Yo había escrito algo y se me quedó en mi trabajo, en el pantalón de trabajo allí en la fábrica, una palabra bien rara, pero ahora la puedo definir, que es el humanismo. Pero era más bonita esa palabra, pero se me quedó allá y se me olvidó lo que realmente significa. Pero en palabras claras para que usted entienda, significa el humanismo. ¿Sabe usted que el humanismo está haciendo un daño tan terrible dentro del cristianismo? Y eso está metido dentro de la iglesia. ¿Por qué le digo? Porque si nosotros no estamos fundados, como dice Mateo 7, 24, sobre la roca que es Cristo. Yo meditaba en esto, hermanos amados. Yo sé que muchos padres tienen a sus hijos en las universidades. Al momento está todo estancado por el problema de pandemia. Pero yo meditaba en esto. Porque es importante que en nosotros more la justicia y el Espíritu de Dios en nosotros. Porque si nosotros no preparamos a nuestros hijos y no hablamos con ellos, nuestros hijos van a ser bombardeados por este humanismo que existe dentro de las universidades. Si un hijo de nosotros, de los que van a las universidades, no está preparado y no tiene el fundamento que es Cristo Jesús, simplemente van a ser derribados. ¿Sí o no, Carolina? Ahí lo que pude buscar dice que es como el humanismo es centrar al humano, que es la mejor, como, ¿qué dice ahí la palabra? Revalorización del ser humano. Creían que el ser humano era el centro del universo y la máxima expresión de naturaleza. Pero acá hay algo igual interesante, la doctrina del humanismo. Dice, el humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología greco-corromana, como una genética, doctrina o actitud vital que concibe de forma integrada los valores humanos. Es algo casi parecido a lo que se me quedó allá en el trabajo. Y entonces, y vamos a ver esto un poquito más adelante en la Escritura. ¿Por qué? Porque dice allí que nosotros, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos el espíritu del mundo, sino que tenemos el Espíritu Santo. Y es lamentable ver, porque yo le daba todos estos textos bíblicos, que en una iglesia o en una casa, Pablo dice que hay muchos utensilios, unos para usos viles, otros para deshonra y otros para honra y gloria de Él, de Cristo. Usted puede ver una iglesia enorme en multitudes, pero lamentablemente no todos han adoptado y han dejado que el Espíritu del Señor more en sus corazones. Mira, aquí igual lo que pille dice que
El sistema de creencias centrado en el principal la necesidad de la sensibilidad y la inteligencia humana. Puede satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios. Que tú como ser humano puedes todo sin tener que tener... Claro, lo que decía que ¿Se se fija? cree que el universo... Claro. Se fija que el humanismo es una filosofía, el humanismo, que no necesita a Dios. que no necesita a Dios. Y eso, hermanos amados, yo se lo digo para todos los padres y las madres, para que puedan instruir a sus hijos, aquellos que están en las universidades. Mire, yo le digo con hechos comprobados, porque lo hemos visto. Nosotros acá en nuestra iglesia hay jóvenes que se han desviado totalmente de la doctrina de Cristo. Amén. Y sabe que cuando hubo el estallido social acá en Chile, y también lo hubo en diferentes países, muchos de esos jóvenes, no tan solo de nuestra iglesia, sino de muchas iglesias, andaban metidos en la calle. Y eso, ¿sabe cómo se llama eso? Es el espíritu humanístico. ¿Será eso el espíritu de Dios? No. ¿Cómo entonces podemos ser guiados por el espíritu de Dios? Mire la sabiduría humana, mire, escucha esto. Vaya a Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Nótese lo que Santiago está diciendo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero nótese lo que dice el 17, mire. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. ¿Se fija usted que la sabiduría humana es algo diabólico, animal? Y sabe usted, incluso yo miraba un video hace un tiempo atrás, un ser humano, una madre, dio a luz un bebito, y ¿sabe lo que hizo esta mujer? Lo fue a botar al tacho de la basura. Y sabe que una perrita, fue y comenzó a cobijarla, le dio cariño. Y de repente uno entiende que nosotros, los seres humanos, actuamos peores que los animales. Peores que los animales. Por eso dice la escritura acá que la sabiduría terrenal es animal, diabólica. No quiere la procedencia de Cristo, nada. Entonces, por eso es que es importante, hermanos amados, como dice acá, mire, el Romanos 8, donde leíamos el contexto allí, base que estamos viendo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dice, mire, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabe que el conforme a la carne está hablando de toda la obra humana. Y eso lo vamos a ver en el segundo tema, porque allí yo quiero meterme en el corazón del hombre. Y allí viene todo eso. Y lo vamos a ver en Gálatas. Entonces, yo anoté algo acá interesante, mire. Dice acá que el Espíritu Santo, Él nos libra del pecado y de la muerte. Punto número 1. En el punto número 2 dice, nos capacita para cumplir la ley de Dios. Número 3, cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. 4, confirma nuestra adopción como los hijos de Dios. 5, y nos garantiza nuestra gloria eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu, el cual es el maestro, el cual es el guiador. ¿Sabe usted que ni yo ni usted
Y los que predicamos la palabra podemos convertir a alguien o cambiar a alguien. Ni siquiera una mosca podemos cambiar nosotros. Amén. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo. Amén. Solo el Espíritu Santo. Por eso que la Biblia habla que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta ni en la otra vida. Así es, Jesús. Y sabe, lamentablemente, yo creo que es porque no hay quizá un temor delante de Dios. Gente que se burla del Espíritu de Dios. Y lamentablemente no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Porque el Espíritu Santo es tan santo, es la esencia misma de Cristo. Es Jesucristo mismo. Amén. Por eso que es tan maravilloso cuando el Espíritu viene a nuestra vida. Nos hace llorar de alegría, Amén. de gozo. Nosotros sentimos esas corrientes como agua viva sobre nuestro ser. Por eso es tan hermoso, hermanos amados, que el Espíritu de Dios more sobre nuestras vidas. Pero acá, el mismo en Romanos, donde estamos viendo el capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero nótese, yo quiero que vaya lentamente escudriñando este texto. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Captó lo que dice la Escritura? Amén. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Amén. Por eso que en la iglesia usted ve todo esto. Mire, yo puedo ir muy lindo a la iglesia, con un terno muy caro, una camisa muy cara, una corbata muy cara. Me puedo presentar muy lindo a la iglesia, puedo predicar del púlpito, muy lindo todo. Pero si no mora el Espíritu de Cristo sobre nuestra vida, voy a ser como metal que resuena. En otras palabras, como dice Pablo, una campana que solo mete ruido. Ayúdenos, Jesús. Y de eso está lleno. Más en este tiempo está lleno. Por eso que no somos moneditas de oro los que predicamos la sana doctrina. El infierno se revuelve cuando nosotros hablamos la verdad de Cristo. Nosotros hablamos lo que está en la Escritura. No hablamos de nuestra propia filosofía humana. ¿Sabe que yo acá leía un proverbio que dice, Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y este espíritu de humanismo se ha mezclado tan fuerte dentro de la iglesia, y dicen el yo y el yo y el yo. Y esa palabra del yo significa ególatra, que tú te adoras como Dios, tú mismo. Y tenemos que tener cuidado en eso. Nosotros como siervos de Cristo siempre tenemos que estar abajo. Amén. Aunque Cristo más nos dé de su gracia, siempre abajo. Amén. Así es, mi Jesús. ¿Se fija? Fíate de Jehová en todo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Nótese la frase que usa allí. Por eso el problema, y eso lo vamos a ver en el segundo tema, el problema del ser humano está todo en el corazón, en la raíz del corazón del hombre. Y no te apoyes en tu propia opinión. ¿Se fija usted? Mire, no es malo estudiar teología. Hay muchos pastores que son teólogos. Y son hombres muy sabios en la Escritura. Pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu, primeramente el Espíritu de Cristo mora en ellos y después se junta con su sabiduría humana. Hacen una mezcla. Pero lo que el Señor nos está diciendo en Romanos 8, que usted sea guiado por el Espíritu, que el Espíritu de Cristo te controle. Que el Espíritu de Cristo me controle. Aprendamos a vivir en el Espíritu. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Por eso que Pablo dice: ¿acaso ignoráis que soy templo y morada del Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo que mora en nosotros podrá estar ahí y mientras yo cometo pecado?
No, Señor Jesús. Yo siempre he dicho la verdad. Yo fui un adúltero, fui un pecador, fui uno de los pecadores más terribles, más perversos que existen en la tierra. Yo jamás he cerrado mi boca decir, no, si yo sí fui muy bueno. Yo fui el hombre más malo. El Espíritu bendito de Cristo cambió mi vida, cambió mi naturaleza. Pero lucho todos los días, hermanos amados, porque esta carne es una naturaleza no totalmente regenerada. Y por eso yo le decía, Satanás, el pecado y nuestra vieja naturaleza, 3 enemigos que usted lucha todos los días. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿Sabe usted que el Espíritu del Señor nos ayuda a nuestras debilidades? Por eso es importante que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Mire lo que dice Romanos 8. ¿Sabe que cuando usted y nosotros leemos Romanos 8 detenidamente hasta los versículos 27 se va a dar cuenta la obra? Por eso que dice acá, viviendo en el Espíritu, hay un texto allí, un título. Viviendo en el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Amén. Él gime por nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta cuando oramos? A veces, si nosotros, hay un tema allí del orar en el Espíritu, usted puede pedir muchas cosas. Dame un carro nuevo, Señor, o un auto nuevo, como decimos acá en Chile, porque en otros países se nombra carros o coche. Dame un coche nuevo, Señor, para yo llevar a mi hermano, Señor amado. Hay una alabanza que dice el autito. Y resulta que cuando Dios nos da el carrito, ni los acordamos de llevar a los hermanos. Y Santiago dice que a veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Pero el Espíritu Santo va a pedir conforme a su propósito. Porque nosotros somos débiles, somos seres humanos. Por eso que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Es interesante lo que dice acá. Porque en el versículo 5 de Romanos 8, donde estamos, dice, porque los que son de la carne, piensan las cosas de la carne. Y eso, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en Gálatas, pero en el segundo punto que tenemos después, en la otra prédica, porque queremos ahondar más en esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los deseos humanos. Por eso es importante que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y lamentablemente, hermanos amados, por eso que vemos tantos fracasos hoy día. ¿Sabe que cuando Cristo fue a la cruz, llevó esta carne? ¿Por qué cree usted que el Padre lo abandonó? Porque se llevó todo el pecado en su cuerpo. Amén. Físico. Y dice Pablo que Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y este cuerpo fue crucificado para que nosotros tengamos vida y resucitemos juntamente con Cristo, para que las cosas del pecado queden allí clavadas y resucitemos con Él y tengamos la adopción del Padre y tengamos de su Espíritu Santo, el cual nos controla y nos puede guiar. ¿Por qué cree usted hoy día que existen tantas falencias dentro del cuerpo de Cristo? Porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que están siendo guiados por este espíritu humanístico que está viviendo el mundo entero. Ayúdanos, Jesús. Dios nos ayude. Ahora vaya conmigo a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2,
versículo 10 en adelante, mire lo interesante que el apóstol le habla aquí a los corintios. Y nos dice a nosotros también. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por su Espíritu. Y aquí está, mire, lo que yo le decía en antes. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y aquí este texto bíblico está diciendo los que realmente le han aceptado a Jesucristo. Jesucristo trae la revelación que es a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros tengamos su Espíritu, porque el Espíritu nos va a traer revelación, nos va a traer iluminación. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Y habla con minúscula, dice allí, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, mire, y aquí está lo que yo le decía antes, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Ahora entiende que es importante tener el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Por eso que Israel, o sea, le dice allí que Israel se había apartado de su ley. Jeremías dice que tenía un corazón como diamante, y todo el problema está en el corazón del hombre. Todo el problema está allí. Por eso que no puede el Espíritu vivir en nuestro corazón si hay pecado. ¿Sabe lo lindo que hizo el Espíritu Santo en mi vida? Y yo siempre cuento esto. Yo venía con tantas ataduras, porque yo me revolqué en el pecado, hermano. Usted no se imagina dónde yo anduve metido. Y cuando el Señor me llama, el Señor me dice esto: hay algo que comenzó y está en tu corazón, y tú tienes que declarártelo a tu esposa, que somos uno solo. Y yo daba vueltas en mi mente y decía, ¿cuál es eso? Me molesté mucho, porque el Espíritu es el que te escudriña completamente. Y después vino la lucecita, porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vino a mi espíritu y me declaró cuál era el pecado que yo tenía que declararle a mi esposa. Entonces ahí entendí y me fui liberando, porque yo comencé e hice daño a muchas personas. El Espíritu Santo me guió a ir donde ellos, a pedirle perdón, aunque ellos no me perdonaron, pero era como que yo llevaba una enorme mochila, y cada vez que iban en tal persona y le pedía perdón por esto y por otro, la mochila se iba debilitando y el gozo iba aumentando. Amén. Es la obra redentora que hace el Espíritu Santo en el creyente, te renueva. Por eso dice proverbio, hay un proverbio que dice que el rostro comienza a iluminarte, comienza a dar un gozo eterno allí. Corazón alegre, hermosea. El corazón alegre hermosea el rostro, pero más el alma abatida Seca los huesos. entristece. Sí. Te fijas lo que el Espíritu Santo puede hacer, pero sabe, en esto hay un trabajo. Cristo ya hizo todo. Ahora depende de ti. Abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu de Dios te guíe. Te doy una ilustración, mira. Una hermana, y usted lo ha visto usted lo ha visto esto dentro de la iglesia. Una hermana va a su ropero, donde tiene toda su ropa allí. Hoy día me voy a colocar algo de escotado. Estoy hablando de una mujer casada, aunque sea también una mujer joven o soltera. Mira lo que hace el espíritu humanístico, el espíritu que está hablando aquí, el espíritu del mundo. La obra de la carne. Yo quiero hoy día, dice aquella mujer, voy a ir con una blusa descotada, con un vestido transparente.
Pero de repente el Espíritu Santo viene a su espíritu y le dice, no, eso no está bien. Vístete como una verdadera cristiana. ¿Me entiende? En otras palabras, es como un sensor. En los hogares tenemos alarma, en las puertas hay sensores y en las ventanas. Cuando quiere venir el ladrón, ¿qué hace? Y quiere irrumpir en la ventana o en la puerta, ¿qué va a hacer? Los sensores se mueven y te activan. Así es el Espíritu Santo. Pero cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo. Por eso que hoy día la gente dentro de la iglesia anda como quiera, viste como quiera. Porque no son guiados por el Espíritu, por mi hermano. Amén. Tienen el espíritu del mundo. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, le vuelvo a leer esto. Y nosotros no hemos recibido, nótese, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Segunda de Corintios capítulo 2, perdón. Versículo 13 dice, los cuales también hablamos no con palabras enseñadas, mire, por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando a lo espiritual, a lo espiritual. Se la vuelvo a leer. Lo cual también hablamos, no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, nótese, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, hermanos amados, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, y lo dice acá, el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no lo va a entender. El hombre, hablando en otras palabras, el hombre carnal. La mujer carnal y el hombre carnal se va a vestir como él le plazca. Él va a ir donde él le plazca. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, ¿sabe usted que el Espíritu del Señor nos ha dicho, no a todos lugares puedes ir? No a toda casa puedes entrar. ¿Te fijas tú? A lo mejor alguien, ¿sabe usted que una persona una vez me dijo, es que ustedes son como muy santurrones? Es que como son como muy graves. Es que eso es santidad, por hermano. Eso es santidad, eso es andar en el Espíritu. ¿Sabe usted que cuando yo leo la Escritura, lo poco que leo la Escritura, me siento más pecador cada día, hermano? Me siento cada día más indigno, porque ella me escudriña, po. Ella me hace sentir que este hombre es un hombre pecador. Amén. Pero me vivifica cada día más. Y por eso me molesta, hermano, y lo digo muy sinceramente, me molesta de ver tanto paganismo dentro de la iglesia cristiana evangélica. Meditaba en esto. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando hicieron el becerro de oro? ¿Se recuerdan? Amén. Cuando tú comienzas a hablar del becerro de oro en la iglesia, porque en la iglesia, déjame decirte, que no hay estatuas. No hay imágenes que podamos adorar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tan equivocados están. Hay muchas imágenes en el corazón. Háblale un poquito a los líderes sobre el becerro de oro y te van a querer apalear al tiro. Porque todo está allí. Por eso que no se habla de pecado. Y lamentable eso está metido en la iglesia. Dios nos ayude a la adoración del hombre. Y seguimos. Pero el hombre natural, en el capítulo que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te fijas ahora? Que tú tienes que discernir espiritualmente las cosas.
Recuerda que tenemos una naturaleza humana biológica, pero ahora, a través que hemos recibido a Jesucristo, tenemos la naturaleza espiritual, y esa es la que tiene que prevalecer. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Yo le decía hace tiempo a los hermanos, tú tienes que mirar como Cristo. Tú tienes que oír como Cristo. Tú tienes que hablar como Cristo. Tú tienes que caminar como Cristo. No ser como o sacerdote o pastor gatica, que solo predica pero no practica. Por eso que hay tantas equivocaciones, hermanos amados. Y Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Por eso que Pablo en el capítulo 3, mire lo que Pablo le está diciendo a los corintios. De manera que yo, hermano, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Vuelvo a repetir, si usted va al contexto histórico de los corintios, es terrible lo que había allí. Por eso, gloria a Dios, porque siempre, en todos los tiempos, Dios ha levantado a Pablos. Amén. Dios ha levantado a hombres y mujeres fieles para que puedan levantar la bandera de Cristo en alto. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados, nos ayude. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Él. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Seamos guiados por el Espíritu Santo y no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Amén, gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a poder ser guiados por su Espíritu. Y que nada nos pueda mover de esto. Dios nos bendiga. ¿Qué dice? En 1 Corintios 3, verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Nadie puede venir, ni siquiera un ángel del cielo, a predicarte otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Amén. Volvamos acá en el Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, le habíamos leído ese texto, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne, todo designio de la carne, te lleva a una muerte espiritual. Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Amén. El versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermanos amados, el espíritu humanístico tiene destrozado a muchos cristianos, a muchos jóvenes, a muchas señoritas. Porque vivamos conforme a los deseos de la carne y los designios de la carne. Hagamos lo que queramos. Entonces, Dios quiere el corazón, dicen ahora. Claro. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, mire, el cuerpo en verdad está muerto. Por eso vuelvo a repetir, yo tengo que tener, mi esposa, mis hijas, tiene que el Espíritu Santo controlar sus vidas. Amén.
tiene que controlarlo. Pero aquí hay un problema. Pero el Espíritu Santo no se mete, golpea la puerta y se mete con todo. No, Él es muy sabio. Aquí el problema somos nosotros. Nosotros tenemos que ser guiados. Nosotros tenemos que dejarlo, que Él nos guíe como maestro. Nosotros somos sus alumnos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza pecaminosa, a causa del pecado más, mire, hablando del espíritu humano, más el espíritu vive a causa de la justicia. Se fija lo importante que es cuando el espíritu mora en nosotros. Porque nosotros vamos a vivir una vida correcta en justicia y en verdad si es que mora el Espíritu de Dios en nosotros. Ayúdanos, Señor. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahora, ¿se da cuenta lo maravilloso y glorioso que es la palabra? Amén. ¿Y sabe cuál es? Vuelvo a repetir, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces los volvemos secos y totalmente fríos como ala de pingüino, como siempre digo. ¿Sabe por qué? Porque nunca leemos la Escritura. Ayúdenos. Jesús dijo, allí en Juan 15, dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y tú no puedes llevar fruto, ni yo puedo llevar fruto, si no mora el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede darnos fruto. Y eso está en Gálatas 22. Son 9 son los frutos y uno de ellos es el amor. Si es que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pero interesante lo que dice aquí. El Espíritu Santo fue el que levantó de la tumba a Jesús. Sí, yo también. Por eso lo maravilloso que es el Espíritu de Dios. Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Espíritu Santo. Por eso, hermanos amados, dice Pablo que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Somos seres vivientes. Vivíamos, pero humanamente. Y estábamos muertos porque estábamos en pecado, y en delito y en pecado. Pero cuando vino el Espíritu de Cristo, fuimos levantados y tenemos la naturaleza espiritual. Por eso podemos discernir. Cuando venga Cristo, por eso dice, me tomaré a mí mismo. Exacto. Porque nosotros tenemos su espíritu de Su espíritu. Sí, Interesante lo que la Biblia dice. Igual me había parado ahí donde que no había leído eso de que el espíritu de aquel que levantó, el mismo espíritu de Dios que Sí, levantó a Jesús. sí, es que el espíritu y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también a vuestros cuerpos mortales. Este cuerpo, por su espíritu, mora en vosotros. Que mora en vosotros. Qué maravilloso, hermano. Así que, hermano, el versículo 12, así que, hermano, deudores somos, no a la carne. Yo le voy a dar rienda suelta a la carne y voy a hacer lo que quiero. A veces vemos una escoba con falda, como dice una pastora, y nuestros ojos se nos desvían. Por eso, hermanos amados, en los tiempos veranos de repente hay mujeres que suelen andar con nada mismo en el cuerpo. Nosotros debemos de ser como esos caballos. Acá en Chile se usa unas cosas aquí, los caballos a los lados que solo miran hacia adelante. Vuelvo a repetir, nuestra vieja naturaleza nos juega siempre una mala pasada. Y esto no tan solo para los hombres, también para las mujeres que miran a los Brad Pitt. Amén. Y sabe lo más terrible de esto, hermano amado, y uno aprende muchas cosas en la Escritura, porque el Espíritu de Dios te guía. A veces los matrimonios se sacan celo. Mira, si tú me haces esto, yo te hago esto peor. Y es lo peor que se puede hacer. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo, no podemos actuar conforme al espíritu del mundo. ¿Se fija usted?
Podríamos estar tanto rato hablando de esto. Así es, Jesús. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama papito, que quiere decir Abba Padre. Versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, hablando del espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Por eso, hermano, ¿te has dado cuenta usted que de repente viene una hermana o un hermano y dice, ah, este hombre tiene algo especial? Porque el Espíritu de Cristo que mora en mí, te voy a decir, esta es una genuina cristiana, es un genuino cristiano. Y lamentablemente hay genuinos cristianos y hay malos cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad y mora el Espíritu de Dios en ellos. Seguimos, ya vamos a estar terminando. Versículo 17. Y si hijos también herederos, y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Acaso no padeces, hermano, como cristiano? Amén. ¿Acaso no padecemos nosotros por hablar la verdad? Ayúdanos, Jesús. Yo recuerdo un día hace bastante tiempo atrás, cuando estábamos en la iglesia, Carolina le tocó predicar, hizo un estudio bíblico y una hermana se acercó y me dijo miles de cosas que no estaba de acuerdo con lo que la Carolina estaba diciendo. Y yo le decía, no, Carolina no está hablando sus propios ideales humanos, está hablando la Escritura. Y le tocó tan profundo el corazón a esta mujer que se fue de la iglesia. Y en ese mismo instante, amados, un hombre que estaba al lado acá pegó una zapatea tan fuerte, se levantó y salió por la puerta para allá, y el hermano portero casi lo pasa a atropellar y dijo, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Por qué? Porque solamente la obra de la carne está allí, y cuando hay pecado, la Biblia te descubre. Ofende. Y le molesta y le ofende. Por eso dice acá, y si hijos también herederos, coherederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pues tengo, dice, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que se sujetó en esperanza, o sea, a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 23. Y nosotros, ella, sino que también nosotros mismos tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y esa es la lucha que tenemos todos los días con esta vieja naturaleza. Por eso que Pablo habla a los Efesios allí que un edificio bien coordinado, tenemos que ir edificándonos cada día a través de su palabra para llegar a la estatura de un varón perfecto. Y es llegarle a los pies siquiera a Cristo, porque somos su cuerpo y Él es la cabeza. Esta es la palabra en esta tarde, y la próxima palabra vamos a hablar de la obra de la carne. Por eso que titulé esta palabra guiados por el Espíritu Santo versus la obra de la carne. Segunda parte.
la segunda parte. Así que el Señor le bendiga, que Dios de paz esté junto a ustedes. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por su maravillosa palabra. Doy gracias al Señor. Bueno, lo único que quiero confirmar, lo que decía mi esposo. Eso que vivimos, mi hermano, esto es para enseñanza. Cuando mi esposo, el Señor, nos restaura, ya habían pasado unos par de añitos, porque ya estaba Carlita, ya me acuerdo, y habían pasado un par de añitos, pero había algo en él que lo hacía que no pudiera estar completamente tranquilo. Y el Señor hablaba a mi vida, el Señor venía, porque nosotros creemos en un Dios que habla. Nosotros creemos en un Cristo vivo, poderoso, gigante, que manda instrumentos, que habla por su palabra primeramente, pero también usa sus instrumentos que Él tiene, como decía mi esposo. O Él mismo nos habla y tiene instrumentos en sus manos para ayudar a sus hijos. Y resulta que el Señor venía a mi vida y me hablaba y me decía: hija, mi hijo tiene algo que confesar para que esté bien. Más Él no me revelaba qué lo que era, porque eso lo tenía que Él revelar, Él sacar. Dios podría haberlo dicho, pero lo hermoso de esto, que el Espíritu Santo, como decía mi esposo, empezó a trabajar en Él. Y como Él dice, sí, de primera Él se molestaba, decía: pero ¿qué más tengo que decir de todo lo que ya es, tú sabes de todo? Y yo le decía: no sé, Dios lo dice, no lo digo yo. ¿Y quién podrá contender contra Dios? Y esas son las ataduras que muchos tienen. Exacto, porque hay cosas, hermanos amados, hermanas amadas, que de repente no es necesario que andemos diciéndosela al pastor o las diga a todo el mundo, pero hay cosas que de repente debemos confesar. Y mi esposo ni siquiera se las había confesado ni a Dios. Entonces el Señor tenía Él ahí eso, y eso lo estaba Él haciéndole mal, porque el pecado hace daño. Y ese no era el beneficio para Dios, sino para mí, para yo libertarme. Y para nuestro matrimonio. Por eso que en la próxima palabra quiero decir esto. ¿Recuerdan a ustedes cuando el Señor sanó a la mujer de flujo de sangre? Amén. Y al que andaba paralítico. Sí. Y le decía: tus pecados te son sanos. O sea, tus pecados te son perdonados. O sea que Jesús va al fondo, al Amén. corazón. Exacto. Al corazón del hombre. Porque Exacto. alguien podía decir: pero si lo que este hombre quería que le sane sus piernas. Pero él va a lo profundo. Él quería más. Es lo que siempre he dicho yo, porque el Señor, no solamente debemos buscar, es como cuando le decimos a nuestros hermanos: pidámosle al Señor su voluntad. Y yo le digo a veces a mis hermanos, hermanas, pero oremos primero por su vida espiritual. Porque muchos se acercan, hay muchos, nosotros tenemos de acá, muchos de repente que nos piden: ore por mí, para que Dios haga el milagro. También le dijo: claro. Vete, pero no peques más, No porque peques algo más. peor te puede venir. Claro, entonces de repente dicen: oren por mí, por favor. Pero el Señor sabe, yo siempre le digo a mi familia, lo primero que debemos orar por las personas, sobre todo que no conocen a Dios, es que conozcan a Dios. Porque mayor va a ser, la Biblia dice, mayor va a ser que nosotros nos limpiemos nuestra alma. Que conozcan la verdadera libertad, pero no el libertinaje. Exacto, y la verdadera sanidad. La verdadera sanidad, mi hermano amado, primeramente viene espiritual. Por eso en esta tarde, yo no sé lo que hay en tu vida. Yo no sé cómo tú te has conducido en la iglesia. Pero en ese tiempo, esto es un ejemplo. Mi esposo, estábamos en la iglesia ya, estábamos un par de años ya juntos nuevamente, pero había en él algo que él no quería sacar, porque ni él mismo se acordaba. Y sábelo, no voy a decir lo que era, hermano, porque esto no es para escándalo ni para nada. Esto es algo que nos ocurrió a nosotros como esposos. Y él llegó el momento en que, como dijo él mismo, el Espíritu Santo escudriñó su corazón, y él le vino a la memoria y le dijo tal y tal cosa, y él viene y me confiesa. Y ahí pudimos ver de dónde empezó todo nuestro problema matrimonial, ¿se fija? Así que Dios nos ayude en esta tarde. ¿Sabe? Una vez nos pasó igual, porque el Señor se revela de muchas formas. Hace muchos años, cuando recién comenzamos este camino, a mí llegó una mujer a hacerme escándalo a la casa. E incluso fui injuriada en ese tiempo estaba el abuelo y la abuela que me habían creado vivo, y me decían: a lo mejor hiciste algo. Mi esposo estaba trabajando, Carolina estaba pequeña, estábamos recién juntos. Y viene una mujer y llega a la casa preguntando
que por mí, o sea, ni por mi nombre, sino que, claro, por mi nombre. Entonces yo le digo, sí, yo soy, es que lo que pasa, dijo que tengo un primo y que necesita hablar con usted. Y yo dije, me mostraba la foto del hombre, me mostraba la foto del hombre en el celular y yo no sabía quién era, ni me acordaba. Y entonces viene el abuelo y dice, quizás en qué habrá andado metida, dijo, así como que queriendo decir que yo había tenido algo con ese varón. Y sabe, mi hermano, lo digo para la gloria de Dios, porque cuando nosotros, el Espíritu Santo gime por nosotros y se intercede por nosotros, era tanta la angustia porque yo llamo a mi esposo, porque después aquella mujer se va, cuando yo le dije que no lo conocía y que no la iba a acompañar porque ella quería que la acompañe. Y yo le dije, no, porque me dio miedo, hermano, yo no sabía qué. Y sabe, después cuando ella descubre verdaderamente quién era, ella me dice, yo soy la esposa, y me empieza a armar un tremendo escándalo que la abuela la tuvo que echar. Y yo no sabía qué hacer porque esa mujer podría haberme habido hacer algo por lo que ella pensaba. Y sabe, mi hermano amado, lo que había pasado. Antes que mi esposo llegara, yo un día me contacté con este hombre porque este hombre trabajaba de guardia en un supermercado donde estaban haciendo el mall. Entonces, como en la casa donde yo estaba viviendo cuando mi esposo llega, hubo que rellenar ese terreno, cuento corto, yo voy a hablar con el mismo abuelo que me estaba diciendo quizás que hiciste, y fui a hablar con él y le dije, caballero, le dejo mi número, mi nombre y mi número de teléfono, para que me puedan ir a dejar tierra, porque vendían la tierra para rellenar. Y ese fue lo que yo hablé con el hombre, pero yo no me acordaba de él, que había hablado con ese hombre. Entonces, en la noche, yo le clamaba con mi esposo al Señor, porque mi esposo sabía, y yo le dije, ¿sabe? No sé, yo no me acuerdo, y ella, y no me acuerdo de ese hombre. Y sabe, mi hermano amado, el Señor en la noche me revela en sueño quién era ese hombre, y me hace acordar todo como una película. ¿No vivirá Cristo que es grande? Sabe que me hace ver todo como una película, cuándo y dónde yo había hablado con aquel varón. Y me despierto, me acuerdo en la madrugada, y toco a mi esposo si fue así, ¿cierto? Y le dije, mi amor, le dije, ahora me acuerdo quién es ese hombre. Y sabe que inmediatamente al otro día fuimos mi esposo estaba trabajando, así que fui con el mismo abuelo que me estaba diciendo, quizás, ¿qué habrías hecho tú? Y yo le dije, vamos para que vea. Y fui y le dije, caballero, yo a usted le di la otra vez mis datos para que me mande los camiones cuando vayan a botar la tierra, y sabe usted que llegó no sé si es su esposa, qué cosa es ella. Le dije, y me fue a hacer un tremendo escándalo. Ay, me dijo, señora, si usted no sabe las vergüenzas que me ha hecho pasar mi mujer, es una terrible de celosa, me dijo, y pilló el papelito que usted había dejado, dijo, con la dirección, su teléfono, porque yo le dije dirección, pues vivíamos atrasito del mall en ese tiempo en la ciudad de Valdivia. Entonces llega esta mujer, hermanos queridos, y va a ser tremendo. Y ahí ese hombre, yo le dije, sabe, caballero, frene a su esposa y tenga cuidado, porque yo no sé qué cosa quería hacerme ella, le dije yo, y yo ni siquiera sé ni cómo se llama usted. Y eso pasó. ¿Por qué les cuento esto? Para que veamos que el Señor está intercediendo por nosotros y nos libra de cosas que nos pueden suceder. Y ese es el Espíritu de Dios. Y como le digo, mi esposo de ese día fue libre, fue otro esposo, porque el Señor me decía, eso lo va a libertar a él, porque el Señor, hermano, no es que quiera que nosotros andemos por la vida confesándole las cosas a los hombres, no, pero sí cuando entre esposos, entre si hay algo que está intercediendo en tu vida marital, en tu vida profesional, tú tienes que sacar las cosas. Por eso que debemos escudriñarlo, la palabra nos escudriña, dice que hasta lo más profundo. Y eso son una de las pocas y de tantas vivencias que hemos tenido con el Señor. Así que la gloria es para Dios. Vamos a cantarle ese Dios maravilloso, porque el único motivo de esta familia Santana Sánchez es adorar al Cristo de la gloria. Nota do mayor dice así, el motivo de mi adoración. Goces, hermano. Gloria a Dios, aleluya. El motivo
Y esa fuente es la palabra de Dios. Porque en la Escritura encontramos la fuente, que es Jesús mismo. Por eso le dijo a la mujer samaritana que si ella bebiera de esa agua, nunca más tendría sed. Nosotros hemos bebido de esa agua. Van a ser 18 años que hemos bebido de esa agua. Y cada día hay más gozo y gozo en nuestro corazón. Y permita Jesús que nunca nos apartemos de ese fundamento. Dios nos ayude meditando en la palabra. Vamos a ir a la segunda oración. Y le voy a pedir a mi esposo que nos levante la oración orando por nuestros hermanos enfermos, por todas las necesidades que Dios y Jesús y el Espíritu pongan en nuestro corazón para interceder. Amén. Hemos orado. Y vamos a cantar la última alabanza y los dejamos cordialmente invitados para escuchar la segunda parte de la palabra. Ya unos días más, si Dios quiere, estaremos, si Dios nos permite y nos da vida, haciendo otro servicio para el Señor Jesús, y ahí estará la segunda parte de la palabra. Así que quedan cordialmente invitados por este mismo canal. No sé la hora, pero con el mismo deseo de escuchar la palabra. Así que vamos a cantar esa alabanza maravillosa que dice: Padre, a tus pies me postro. Y le voy a pedir después a Carolina que nos pase a despedir. Y esta alabanza está en nota sol mayor. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones todas, responde mientras llamo. Tu Espíritu en mí, tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, limpio de pecado. Tu Espíritu en mí, mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito darme, tu Espíritu en mí, tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, limpio de pecado. Tu Espíritu en mí. Gracias,
Señor, para nosotros. Viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Oh, tu espíritu en mí. Oh, tu espíritu en mi alma. Hace lo que se debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado. Tu espíritu en mí. Amén, demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un momento, quiero agradecer a mis hermanos igual por todas sus felicitaciones muy hermosas que nos mandaron por nuestro aniversario de matrimonio. Qué maravilloso, hermano, porque hemos pasado nuestros cumpleaños, nuestras cosas importantes con ustedes. Y ustedes han hecho tan partícipes en nuestras vidas que tempranito nos empezaron el domingo a mandar felicidades. Saben, de México fue maravilloso, nuestra hermana nos cantaron de allá las mañanitas, como hacen los hermanos mexicanos allá. Y sabe usted que fue maravilloso recibir cada saludo. Cada saludo era especial. Así que nos gozamos porque ustedes han sido maravillosos con su cariño. Cuando Carolina igual estuvo de cumpleaños, también la saludaron mucho. Y también ahora que tuvimos nuestro aniversario matrimonio, porque este matrimonio se lo debemos a Cristo. Y ahora el viernes, si Dios quiere, mi esposo va a estar de cumpleaños. Le toca a él. Le toca a él. Dios bendiga a mi esposo amado por un año más que Dios ya sé que le va a dar de vida y espero de mucha salud. Que Dios me lo bendiga. Carlita todavía falta, hasta octubre. Pero si estamos en el canal vamos a estar avisando. Así que Dios le bendiga mucho, hermano. Y eso me había olvidado de agradecerle sus maravillosas felicitaciones. Vamos a despedir este servicio, como se acostumbra, orando al Señor. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia. Te agradecemos por tu palabra, que cada día ya nos nutre. Te pido, Padre, que tú avives ese fuego que está en nosotros, Padre, cada día. Te pido que tú nos llenes cada día de tu presencia. Padre, que el video sea de bendición, que nuestros hermanos puedan comprender la palabra, Padre. Te pido que tú ayudes a cada uno de nuestros hermanos que está pasando por dificultades o por enfermedades, Padre, que tú hagas la voluntad tuya, que siempre va a ser la mejor. Ahora te pido que nos despidas de este culto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.